hermanos, buenos días. El tema de hoy viene a partir del estudio del miércoles de Levítico 10, el pecado de Nadab y Abiú. Aquí podemos ver cómo ignorar los mandamientos de Dios, las especificaciones acerca del ministerio, de la forma de proceder en los sacrificios, la ofrenda, puede provocar la muerte. En este capítulo 10 de Levítico veremos cómo se transgredieron las normas que Dios había establecido. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí hay que hacer dos alcances. Uno es que había una fórmula que había dado Dios para confeccionar el incienso. Tenía varios elementos, aparte del incienso, y era exclusivo para ser usado en el tabernáculo. Y lo otro es que el altar, donde ardía constantemente fuego, de ahí tenían que sacar fuego para encender el incensario, o por ejemplo el candelabro. De ese lugar, del altar de fuego, de ahí se sacaba fuego para encender el incensario, no de otro lugar. Nadie podía traer fuego de otro lado para encender el incensario, solo el que estaba encendido en el altar, que estaba permanentemente encendido. Entonces, ¿qué pasó con ellos, con Nadab y Abiú, con estos hermanos, hijos de Aarón? Dice el versículo 2 que se abrió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová, por obrar mal, por no apegarse a los mandamientos que Dios había dado acerca del sacrificio y de las ofrendas. Entonces, dice que se le fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hubieron varios más que les pasó lo mismo. Por ejemplo, el hombre que tocó el arca cuando tropezaba los bueyes y se iba a caer, de buena voluntad incluso, se podría decir, fue a tomar el arca para que no cayera, pero fue muerto, porque no le correspondía a él, como tribu, tocar el arca. Dentro del sacerdocio levítico no eran todos iguales, habían diferentes funciones según el hijo. Por ejemplo, Gerson, Coat, tenían diferentes funciones dentro del tabernáculo. Y este hombre que tocó el arca no le correspondía hacerlo. Debió haber dejado que cayera el arca por último, pero no le correspondía tocarla. Por eso fue muerto. O sea, Dios aplicó sus normas inmediatamente. No hubo marcha blanca ni nada por el estilo. Pecaron, murieron. Pasaron a llevar la norma de Dios, perecieron consumidos por fuego. Dice el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Es decir, Dios dice, por medio de Moisés, que la labor de los sacerdotes es fundamental en su relación entre el pecador y Dios. Ellos son intermediarios. Su trabajo es ofrecer los sacrificios del pueblo a Dios. Por lo tanto, tienen que examinar las ofrendas concienzudamente para que no traigan algo con un pie quebrado o magullado, sino que la ofrenda tiene que ser perfecta para que sea agradable a Dios. De otro modo va a ser rechazada y, por supuesto, el ofrendante no va a obtener el perdón de los pecados, que es la razón de las ofrendas y los sacrificios. Dios se santificaba en los sacerdotes. En los anteriores capítulos de Levítico se ve cómo Dios había pedido que se consagraran los hijos de Aarón para ser sacerdotes. Ellos estuvieron varios días dentro del tabernáculo consagrándose para Dios. Terminado esto y empezando, por así decirlo, los primeros sacrificios por el pueblo, Nadab y Abiú cometen un error mortal, que es prender un incienso no autorizado por Dios, fuego extraño que nunca les mandó. No era ni la fórmula ni la forma de presentar este incienso ante Dios.
Por eso que Dios tuvo que matarlos, porque no se apegaron a lo que Dios mismo había establecido. Y Aarón, dice ahí, cayó. No tuvo nada que decir, no tenía argumento para defender a sus hijos muertos. Habían pecado, habían cometido un error mortal, a tal punto que llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Es decir, ni siquiera Aarón pudo retirar a sus hijos muertos de ahí del tabernáculo. Otros lo hicieron, unos hijos de un tío de Aarón, unos primos. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, que le quedaban: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Es decir, a Aarón se le fue negado hacer luto por sus hijos. No pudo hacer luto por sus hijos. Pero el pueblo sí, el pueblo estaba ahí alrededor del tabernáculo, sí hicieron luto, pero Aarón y sus dos hijos restantes no pudieron hacer luto por Nadab y Abiú. Dios se los prohibió. Versículo 7: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Es decir, ellos ya habían empezado una ceremonia de expiación por los pecados del pueblo. Por lo tanto, no era llegar y parar. Por ejemplo, se suspenden los sacrificios y la ofrenda por duelo. No podían hacer eso. No podía Aarón salir del tabernáculo a ver a sus hijos fallecidos, no sé, por preparar los funerales. No podía hacerlo. Moriréis, dice ahí, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. O sea, al tener ellos en su cabeza el aceite de la unción, con el cual fueron ungidos como sumos sacerdotes, ya no podían hacer cualquier cosa. Eran exclusivos del tabernáculo. Su labor era ministrar las ofrendas y los sacrificios del pueblo para que obtuvieran perdón de los pecados. El versículo 8 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Hay algunos que dicen que a partir de este versículo, probablemente Nadab y Abiú estaban ebrios cuando prendieron este incienso prohibido por Dios y ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Por eso que aquí hay una prohibición de beber vino cuando entren en el tabernáculo. No puede entrar un sacerdote ebrio al tabernáculo a ministrar. No puede. Está prohibido. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Un ebrio no va a saber ni de su mano derecha ni de su izquierda, menos discernir entre lo santo y lo profano. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas de Jehová, y comedla sin levadura, junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Claro, en los capítulos anteriores, respecto a las ofrendas y los sacrificios, los sumos sacerdotes y sus hijos, los sacerdotes, podían sacar de los sacrificios carne y comer. Estaban mandados, estaba autorizado. Ellos podían sacar carne y comer de ese sacrificio, de esa ofrenda. Pero miren lo que pasa aquí. Dice el versículo 14: comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel.
Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerá la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Es decir, Dios estaba mandando comer esas partes de los sacrificios, de los animales. Podían comer. Entonces, pasado el día, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. Es decir, preguntó qué pasó con el macho cabrío de la expiación que se estaba quemando y ofreciéndose a Dios el olor grato, y se halló que había sido quemado. Es decir, fue quemado completo. No se sacaron las partes que Dios había dicho que había que sacar para que comieran los sacerdotes. Se dejó que se quemara completo el sacrificio ese, el macho cabrío de la expiación. Entonces Moisés dice ahí que se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. Dios le había declarado santísimo eso que se podían comer. ¿Por qué era tan importante comer del sacrificio? Acuérdense que todas estas cosas son sombra de Cristo. Y Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por supuesto, esto hay que entenderlo en el ámbito espiritual, porque los judíos dijeron: ¿cómo nos dará a comer de su carne este hombre? Ellos entendieron literal que había que comerse a Jesucristo, sacar un pedazo de su carne y comerse. No. Él estaba hablando de su sacrificio, de su ofrenda, de su muerte en la cruz, del derramamiento de su sangre por mí, por la humanidad, por los pecadores. Por eso que Dios hace énfasis aquí en que ¿por qué no comieron lo que yo le había dicho que se podían comer? Porque es santísimo. Entonces la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo por nosotros es santísima, porque trae el perdón de los pecados. La carne de Cristo molida por nuestros pecados es santísima, porque por medio de ello recibimos el perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre. Esto es una perfecta sombra de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de su carne y su sangre por nosotros. Se enojó Moisés contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Por eso que había que comer, era como una parte de la expiación. Quemar el animal casi completo, separar una parte para que se la comieran los sacerdotes, y todo eso era santísimo, era todo un conjunto. Pues es muy santa, dice, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. El sacrificio del macho cabrío, su sangre derramada, su cuerpo quemado, y parte de la carne que era consumida por los sacerdotes, sus hijos, sus hijas, era para el perdón de los pecados y la reconciliación delante de Dios. Y miren lo que no habían hecho estos dos hijos de Aarón que quedaron vivos en su pesar por la muerte de sus hermanos. Dejaron de lado el sacrificio que estaban haciendo y no lo continuaron. Por eso que la ofrenda se quemó en el altar, se quemó completa, no sacaron la parte que tenían que sacar para el consumo de ellos. Y otra cosa más que no hicieron, está en el versículo 18. Ved que la sangre nos fue llevada dentro del santuario. Acuérdense que hay que derramar sangre del animal que había sido degollado. Con los dedos había que untar los cuernos del altar, derramar un poco de sangre, y todo el resto de la sangre derramado a los pies del altar del sacrificio. Eso no lo hicieron. Faltó esa parte del procedimiento, de estas normas que Dios había establecido para la expiación, para los sacrificios. Ved que la sangre nos fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Incluso estos hermanos de Nadab y Abiú también pudieron haber muerto por Dios, por no haber hecho eso, por no haberse comido la carne que estaba autorizada que comieran, y para no haber entrado la sangre al santuario. Cometieron dos errores más. Pero saben, hermano,
Como dije el miércoles pasado, a veces los seres humanos damos respuestas que a Dios le agradan, una respuesta con sabiduría. Por ejemplo, la mujer, cuando le pedía un milagro por su hija, Jesús le dijo que no estaba permitido darle el pan a los hijos. Y la mujer respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se agradó de esa respuesta y le hizo lo que la mujer estaba pidiendo. Grande es tu fe, hágase conforme has pedido. Y aquí Aarón, a pesar de todo el pesar de no haber podido guardar duelo unos días por la muerte de sus hijos, responde a Moisés y le dice: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Pasó esto terrible en mi familia. Mis 2 hijos murieron por presentar un fuego extraño, fueron consumidos por el fuego. No pude hacer duelo, tuve que continuar con lo que estábamos haciendo, los sacrificios y las ofrendas. Y si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? ¿No estaría presentando el sacrificio de los hipócritas? Y dice ahí, versículo 20, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. O sea, Aarón dio una respuesta correcta, una respuesta entendible. Dios también entendió y entiendo que también Dios se dio por satisfecho. Porque si no hubieran muerto estos 2 hijos de Aarón, hermanos de Nadab y Abiú, por este error de procedimiento o esta dejación de dejar que se quemara el sacrificio en el altar, no sacar la porción que le correspondía y no haber entrado la sangre al lugar del sacrificio, de la ofrenda. No fue llevada dentro del santuario al altar, donde tenía que ser untada la sangre en los cuernos del altar y derramada a los pies del altar, que también es sombra de Cristo, de su muerte, del derramamiento de su sangre en la cruz. Entonces, hermano, una delgada línea separa la obediencia perfecta a Dios de la desobediencia, la dejación, tomar las cosas con liviandad, no con la seriedad que Dios le había establecido estas cosas. Serán santísimas. No es para la chacota, no es para tomarle menos. No creo que Dios se enoje porque uso otro incienso. No creo que Dios se enoje porque saque fuego de otro lado para encender el incienso. No. Dios sí se enojó y le costó la vida a estas personas. Extrapolando esto a la ley de Cristo, este nuevo pacto en el que estamos, ¿qué podría ser para nosotros un fuego extraño? Algo que Dios no mandó. Otro evangelio. Predicar, creer, otro evangelio. Añadir algo a la obra de Cristo. Añadirle obras, por ejemplo, a la obra perfecta de Cristo. Pablo, hablando de los Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un fuego extraño. No que haya otro, no hay otro, solo hay un evangelio. Solo hay una ofrenda a Dios autorizada, una sola. No hay otra opción, no hay otra fórmula, solo una. El evangelio verdadero es predicar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es poder de Dios para salvación, el más poderoso que tiene Dios para salvar al hombre, la muerte y resurrección de Cristo. Que Él haya entregado su cuerpo para ser molido y su sangre para ser derramada por nosotros. No que haya otro, dice, no que haya otro evangelio, no que haya otro sacrificio por los pecados. No hay, no existe, es uno solo, el de Cristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los mismos apóstoles, el mismo Pablo, o Bernabé, o quien sea,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, si alguien viene a ustedes con otro fuego extraño, otra fórmula de incienso, si alguien viniere y os anunciare otro evangelio diferente, no autorizado por Dios, del que os hemos anunciado claramente, que sí está autorizado por Dios. Si alguien les predica un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, si alguien trae un fuego extraño a ustedes, del que ya habéis recibido, sea anatema. Es decir, tenemos que aferrarnos al evangelio puro y verdadero que nos fue predicado, el autorizado por Dios, el autorizado por Cristo. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Ese es el fuego verdadero. Ese es el fuego que es la muerte y resurrección de Cristo, que nos trae el perdón de los pecados. Y dice Pablo en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, él no anda con ambigüedades, que bueno, ya, total, se parecen esos inciensos, ese fuego. Total, al fin y al cabo, es incienso y fuego, así que no creo que Dios se enoje. Ni claro que sí se enoje. El que se queda con este fuego extraño o este evangelio diferente va a sufrir las consecuencias, que es la muerte, porque solo el verdadero y puro evangelio de Cristo es el que salva. Y Pablo se atreve incluso a decir que si aún él o sus colaboradores predicaran un evangelio diferente, sea considerado anatema, maldito. Por eso que Pablo nos llama a retener este evangelio que nos fue predicado, retener, permanecer hasta nuestro último aliento, creyendo en este evangelio puro que nos fue predicado, que nos fue enseñado por este apóstol Pablo, que fue levantado para eso, para enseñarnos esto que está en 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y aquí Pablo nos va a enseñar qué es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Entonces, hermanos, el ejemplo de estos hijos de Aarón que hicieron caso omiso a las normas que Dios había establecido, de apegarse a lo que Dios había mandado, estos Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que tomaron su incensario pensando que estaban haciendo bien las cosas, y pusieron sobre ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Dos errores fatales: no apegarse a la fórmula que Dios había establecido. Está en Éxodo, si quieren buscarlo, la fórmula de este incienso. Y tomaron fuego de cualquier lugar, no de donde debían hacerlo, que era del altar de los sacrificios, donde estaba permanentemente ardiendo. De ahí se sacaba fuego con alguna vara, alguna cosa, y se encendía el incienso. Dios fue implacable y misericordia, y dice Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermano, estos capítulos que estamos estudiando todos los miércoles, hemos aprendido muchas cosas que antes ignorábamos de la ley de Dios.
Claro, porque no somos judíos, no, estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, a la ley, a los procedimientos. Pero más que aprender de procedimientos o cómo tenían que hacer las cosas los sacerdotes, estamos viendo a Cristo en estas cosas. La sombra de Cristo ahí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ahí como perlitas, entre medio de esos textos, vemos a nuestro Señor Jesucristo y su perfecta obra redentora por nosotros. Y algo que hay que notar es que Dios permanentemente habla de pecado, pecado, pecado. Estas ofrendas son por el pecado, esto es por el hierro del pueblo. Dios permanentemente nos está diciendo que somos pecadores y necesitamos un sacrificio, una ofrenda por nuestros pecados. Por eso que el procedimiento de los sacerdotes tiene que ser perfecto, sin errores de procedimiento, para que Dios perdonara al ofrendante. Por eso que Jesús dice, consumado es, o sea, he hecho todo, todo está listo, no queda nada pendiente por hacer. Cristo cumplió con las órdenes del Padre de ofrecerse en sacrificio por la humanidad en forma perfecta, sin fallar ni un procedimiento. Se cumplió todo lo que está escrito que él tenía que hacer, en otras palabras. Todo lo que la ley está escrito de Jesús tiene cumplimiento. Y todo se cumplió al pie de la letra, sin faltar ni una coma. Es más, Jesús procuró un mandamiento que estaba pendiente. Tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Como que faltaba ese, y Jesús dijo, tengo sed. Y ahí le dieron a beber vinagre y se cumplió lo que estaba escrito antes de morir. El Cristo tenía que padecer y morir. Todas las ofrendas que eran presentadas en el tabernáculo o después en el templo ante los sacerdotes, todas las ofrendas tenían que morir. Jesús es la única ofrenda que murió y volvió a la vida. Así que, hermano, estos estudios de los días miércoles, de forma sistemática, de capítulo por capítulo, incluso versículo por versículo, son muy provechosos y hemos sacado mucha enseñanza de ellos. Bueno, el capítulo 10 está en el canal de la iglesia, pero yo quise ahondar un poquito más de una pequeña perspectiva con el Evangelio. Así que, hermanos, espero que les sea de provecho. Cuando lean el Antiguo Pacto, las leyes, busquen a Cristo, ahí está entre medios, ahí en un texto, en un procedimiento, en un derramamiento de sangre, en comerse un pedazo de carne de la ofrenda. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Miren cómo podemos enlazar las ceremonias de la ley con lo que dijo nuestro Señor. Maravilloso. Y se cumple lo que Jesús dijo, que Moisés habló de él. Moisés escribió de Cristo, escribió de mí. De mí habló Moisés. Así que eso, hermanos, nos tenía preparado para hoy. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Buena tarde. Gracias, hermano John, por el estudio. El tema de la desobediencia de estos hermanos, yo la veo desde el origen de la Biblia. No sabemos qué pasó en el Edén cuando se desobedeció, y a lo largo de toda la Biblia seguimos leyendo esa desobediencia. Recordémonos que a Saúl le fue quitado el trono también por la desobediencia. Dios le daba ciertos mandamientos cuando lo mandaba a la guerra, cuando tenía que hacer también antes de la guerra, hacer holocausto, tampoco esperar al profeta. Entonces, hermanos, vemos no solo de la Biblia, sino que también en nuestra vida, hermanos, siempre somos muy desobedientes. Como bien decía el hermano Jan, a lo mejor alguno puede pensar, claro, estas cosas son antiguas, hoy día nosotros no hacemos holocausto, no hacemos incienso, ¿cierto? Pero tenemos otras cosas. Pastor, ¿algún comentario al estudio que nos compartió el hermano Jan? Bueno, aquí en el libro de Hebreos 10 dice, porque la ley de Moisés, entiendo, teniendo la sombra de los bienes venideros, y la sombra principal de los bienes venideros es la vida eterna, es un bien, algo que nos ha donado Cristo con su muerte, la salvación, sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se llegan. O sea, la ley no puede hacer perfecto, impecable, a los que se llegan a él. De otra manera cesaría de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpio una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero que en estos sacrificios cada año se hace conmemoración o recuerdo de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados,
Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Verso 7, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga Dios tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga Dios tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo posterior, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, por su muerte, hecho una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero entiendo que está hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y ha presentado ya un solo sacrificio para limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, están cancelados, pagados con su muerte. Entonces, nuestra convicción en cuanto a la redención no es que tengamos que presentar ante Dios un sacrificio mejor que el que ya Dios presentó por nosotros en Jesucristo. Él lo presentó por nosotros y fue clavado en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacrificio con el que nos presentamos ante la presencia de Dios para ser hallados limpios por gracia de todos nuestros pecados. Gracias, hermano. Eso es lo que quería comentar. Hermanos, ¿alguien quiere dar alguna acción de gracias? Yo, hermano. Adelante, Manuel. Gracias, hermano. Sin duda que la palabra del Señor es la guía que nosotros necesitamos. Ahí está todo. Los problemas que siguen sucediendo en el mundo siempre son los mismos y tienen un mismo origen. Pero Dios nos ha dado su revelación, hermano. Y eso es lo que yo agradezco al Señor, su palabra sólida, que trasciende el tiempo, que nos diagnostica de una manera absolutamente certera, porque es el creador de todas las cosas que está hablando acerca de lo que hay en nuestro corazón. Y por eso siempre es importante tener un buen diagnóstico para saber qué es lo que se va a hacer. Porque si usted equivoca el diagnóstico, entonces la solución va a ser también equivocada, no va a ser apropiada. Y aquí el Señor diagnosticó el corazón y la solución que nos dio es la más apropiada realmente. Él reveló su voluntad. Y la verdad que todos estos casos que hemos visto son el resultado de irse contra la revelación dada por Dios. Aquí lo vemos en el ejemplo de estos dos hermanos hijos de Aarón y también lo que ocurrió en el Edén. También ellos se rebelaron, nuestros padres, contra una palabra que Dios había dado. Me parece muy pertinente el ver todas estas cosas espirituales analizadas a la luz del nuevo pacto ahora, del Evangelio. Porque como bien decía mi hermano ahí, nosotros no somos israelitas, nosotros no conocemos estas cosas, sin embargo, en nuestro deseo de querer comprender de mayor manera la grandeza de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, también con la antorcha del Evangelio y su revelación, nos introducimos ahora en estas lecturas antiguas testamentarias y descubrimos lo que el Señor tiene espiritualmente ahí también guardado para nosotros. Así que estas son historias antiguas de otro pacto, pero tienen una enseñanza muy vigente, muy actual. No podemos llegarnos a Dios como queramos. No podemos improvisar en estas cosas, toda vez que Dios ya ha dado la revelación. Cristo, en Él nos ha mostrado que hay un solo camino. No hay otros caminos. Y esto es trascendente porque a nadie de nosotros se nos ocurrió cómo acercarnos a Dios. Es más, ninguno de nosotros tenía nuestra noticia siquiera este problema. No le buscamos, dice la palabra, ¿no es cierto? En el antiguo pacto, cuando el Señor estaba dando todas estas instrucciones, muchas veces manifestaba estas dos frases. Decía que tenía que hacerse todo tal como había ordenado. Y también decía que es cosa santísima. Bueno, en figura, estos hermanos atentaron contra la manera que Dios había establecido y sin temor a Dios, transgredieron esto que era tan santísimo. Pero ciertamente mucho más santísimo es pisotear la sangre del Hijo de Dios, aborrecerla, como decía Hebreos 10.
Así que, hermanos, estas cosas tuvieron un juicio implacable en el Antiguo Testamento, ejecutivo. Pero Dios ha reservado un día en que a todos los aborrecedores, a los despreciadores, los ha de juzgar. Estas cosas no van a quedar debajo de la alfombra. Estas cosas se acumulan. Estas cosas tienen que ser pagadas. Así que, ¿cómo nos conviene acercarnos a Dios de la manera que Él estableció? Yo agradezco a Dios por permitirnos abrir su escritura donde sea y poder refrescar estos conocimientos espirituales que nos son dados ahora en la realidad mediante la sangre de Cristo que ya fue derramada y fue aceptado y está a la mano derecha de Dios, esperando solamente el regreso para hacer esta separación. Yo agradezco al Señor la preocupación del hermano John, siendo que está con muchas dificultades, sin embargo, se da el trabajo de poder dejar ahí esta palabra para nosotros que sin duda nos ayuda mucho a la comprensión de nuestro camino que Dios nos ha dado y a poder seguir aferrados a estas cosas. Quiera el Señor entonces bendecir a su iglesia y a todos aquellos por los cuales estamos orando también, para que también se puedan acercar al Señor. Gracias, hermano Alex. Bueno, Pedro, sí, igual quiero dar gracias a Dios, lo que nos recordaba también el hermano con respecto a estos dos hombres que despreciaron la gracia de Dios. Quisieron hacer lo que quisieron y Dios los castigó, y así va a pasar con cualquiera de nosotros también que no guarde la verdad del Evangelio y no permanezca en él. Así que eso también tener presente, y dar gracias a Dios por todo, que Dios le bendiga. Gracias, hermano Pedro. Hermano, también quiero darle gracias a Dios hoy día, principalmente por Jesucristo, su Hijo unigénito, que nos salvó de la condenación que merecemos, hermano, por su puro amor con que nos amó. Quiero darle también gracias al Padre Celestial por el estudio de hoy día. Es muy edificante, nos recuerda cuán santo es nuestro Dios y cómo también nos demanda a nosotros santidad perfecta. Y por medio de su Santo Espíritu opera Él en nosotros, sentemos como digno de Él. Por eso le doy gracias a Dios, hermano, hoy día, y también por el comentario de nuestro pastor. Me pareció muy acertado, muy comprendido por él el estudio, totalmente concordante con el estudio de nuestro hermano John. Así que esas cosas quería darle gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Oscar.